Wall Street corrige la plana, y es que el año pasado fueron feroces en cuanto a sus pronósticos de crecimiento. Incluso muchos periodistas en México y en los Estados Unidos se burlaban del gobierno federal, dado que ellos pensaban, y el gobierno federal estimaba un crecimiento por encima del 3%, mientras que los diferentes analistas decían que México no iba a crecer, pero ni 1%. Se burlaban los chayoteros, se mofaban del presidente y les callaron el hocico. 3.7% el crecimiento del año pasado. Bueno, pues esta vez tuvieron que corregir la plana y asegurar que sí, la economía de México va a crecer, pero también que el peso seguirá la senda correcta, que seguirá fortaleciéndose el famoso superpeso, e incluso los especialistas auguran en que este año pueda romperse la barrera de las 16 unidades. Estamos rozando el borde de los 17, 17.10, 17.20, pero que para el segundo semestre de este año pudiéramos estar viendo incluso un superpeso de 15 con fracción de dólar. Sería algo brutalmente impresionante. De esto, hermanos, va a platicar Miguel Ángel Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Así es, y es que las proyecciones económicas sugieren que el tipo de cambio en México experimentará una depreciación frente al dólar estadounidense a lo largo de este año, aunque los analistas sostienen que no alcanzará la barrera crítica de las 19 unidades, según la última encuesta de Citibanamex. La institución financiera informó que el consenso ahora anticipa al dólar y al peso mexicano, al cierre de 2024 en 18.50 por debajo de la estimación de 18.60 en esta nueva encuesta. Y es que este ajuste a la baja marca el cuarto consecutivo, ya que a finales de noviembre del año pasado, el pronóstico apuntaba a un valor de 19 pesos por dólar para el cierre de 2024. En las dos encuestas de diciembre, esta expectativa pasó de 18.80 a 18.65 unidades, y en las dos de este mes, de 18.60 a 18.50 unidades actuales, reflejando claro una tendencia a la baja constante en las previsiones del tipo de cambio. Pero es que para esto también hay que mantener otras expectativas, ¿no? Tenemos esta nota, dice, sobre las otras variables macro, el consenso de analistas mantuvo sus estimaciones sin cambio. El primer recorte de Banxico a la tasa de interés sería de 25 puntos base en la reunión de marzo y que finaliza el año en 9.25% desde el 11.25% actual. Las proyecciones de inflación general para el cierre de 2024 se mantuvieron sin cambios respecto de hace 15 días de el 4%, y para el componente y subyacente permanecieron en 4.10%. Esto lo precisó Citibanamex. Mientras que el PIB anotaría una expansión de 2.4% sin cambio en relación con el ejercicio previo, pero para el 2025 la mediana del consenso se recortó a 1.9% desde el 2.0% anterior. Con el propósito más optimista del PIB para este año se ubica Mazar y Casa de Bolsa con 3.4% y el más bajo corresponde a B por más y Oxford Economics con 1.9%, ¿no? Entonces, mientras sucede también esto, tenemos que pensar en otros, ¿no? Porque, de hecho, para el cierre de 2025, el consenso proyecta pues el tipo de cambio en 19.23 pesos por dólar desde 19.30 hace una quincena. O sea, ha estado también a la baja, y eso también lo dijo Citibanamex. Estas estimaciones revelan un panorama donde, si bien se espera una depreciación, se mantiene la confianza en que el tipo de cambio mantendrá por debajo de ciertos niveles críticos. Y sin embargo, el seguimiento cercano de estos indicadores es esencial para evaluar cualquier cambio repentino en el panorama económico y también financiero del país, ¿no? Porque esto nos lleva a otro tema. Y es, ¿qué sucederá con la economía mexicana? Vemos que el peso, sí o sí, al menos las expectativas que se tienen, es que ya no podríamos ver este superpeso que pegue por debajo de las 17 unidades, no se mantendría por arriba, pero sin llegar a ser crítico, como lo fue en años pasados. Y es que ciertamente este año es crítico para la economía mexicana. ¿Por qué?
porque viene el tema de las elecciones tanto en el país mexicano como en el país vecino de Estados Unidos. Eso genera tensiones, sobre todo desconfianza, que es como se mueven estas previsiones. Genera desconfianza porque quien se apunta para otra vez el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. Pero vamos a ver 3 razones por las que, bueno, la economía mexicana se supone que tendrá un sorpresivo crecimiento en 2024, pese a que el peso pues se depreciará. Bueno, hay gente que dice, ¿no? Hay gente, ya lo decíamos en otro video, que siempre se sorprende con la economía mexicana, porque no es como que tenga algo fijo. Y en un sentido positivo, porque siempre que terminan estimaciones como de acá, resulta que terminó acá, ¿no? El peso mexicano. Dice, por eso esto dice, ¿no? Economía de México, ¿cuánto crecerá en 2024? Eso depende a quién se le pregunte. Incluso dentro del mismo gobierno no se ponen de acuerdo sobre el pronóstico. Está el oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en sus criterios de política para este año la dependencia prevé que el PIB aumente 3%. ¿No? Y el pronóstico del presidente López Obrador, que rayó con su previsión que será de 3.5%, ¿no? Lo decía el presidente López Obrador, que al menos esta era la previsión que él tenía. Y el Banco de México dio un pronóstico que ni es tan optimista, pero tampoco pesimista. Para el Banco Central, la economía avanzará este año 3.3% gracias a la resiliencia de la demanda externa y al dinamismo de gasto interno. También están los pronósticos que son más reservados en cuanto a lo que se pueda pasarle a la economía mexicana en 2024, un año electoral, y el Fondo Monetario Internacional prevé un avance de 2.1%, mientras que la calificadora Fitch se fue más abajo y calcula que el PIB subirá solo 2.4%. Y bueno, esto lo decía, ¿no? ¿Por qué la economía mexicana se podría crecer más que esos pronósticos? Porque Enrique Quintana, que es vicepresidente y director general editorial del Financiero, consideró que el factor que mayor relevancia para un de mayor relevancia para un crecimiento mayor de lo esperado en México será lo que pase con su vecino de Estados Unidos. Les decía, ¿no? ¿Y qué dicen las cifras? Noticias alentadoras. Quintana destacó el crecimiento de las ventas minoristas, que consiguieron su mejor dato desde enero de 2023, el de la producción industrial, y en diciembre, que con un alza del 1% marcó su mejor registro en un año, y el de las importaciones de bienes, que en noviembre rompió una racha de varios meses a la baja. Y dice, subrayó que el factor elección 2024 puede hacer que la economía le vaya mejor de lo esperado. ¿Cuál es la razón? Dice, de hecho, el que el gasto del gobierno federal sea deficitario en 5.4%, usando el indicador de requerimiento financiero del sector público, señala que el gasto público contribuirá a una mayor demanda interna este año. Y por supuesto el impulso en el nearshoring, que ya se ha dicho que en el año pasado, cuando fue su auge, y este año también continuará, pues no se ha explotado del todo, y ahí es donde puede estar un crecimiento también económico. Por lo pronto el video se queda hasta aquí. Yo soy Miguel Pérez y nos vemos hasta la próxima.